Muy buenas tardes a todos, un saludo especial para toda la gente que ya está prendida la transmisión con todo el equipo hoy de Pulsa por Más, un domingo más, sí señor, ya con todo para hacerles llegar este primer partido de la categoría sub-20, hoy el conjunto del Sportivo Uribucuá que le recibe al conjunto del Sportivo Biarentá. Así que bueno, ya le saludo al compañero relator, el amigo Vicente Paniagua Ruiz. Bienvenido. Muy buenas tardes, querido compañero Ariel Acuña, y así también a todos los otros compañeros de Pulsa Sport Más que ya está acompañándonos desde cerca, como siempre, que es habitual. Hoy, un día domingo, 4 de mayo de 2025, estamos aquí ya instalados en la cancha del club, en el estadio el profesor Francisco Acuña Baldovino, nada más y nada menos. Entonces ya estamos presto y listo para este partido que se nos viene ya en instante, la categoría juvenil, mejor dicho, categoría sub-20. Hoy el Sportivo Uribucuá que va a estar recibiendo también al Sportivo Biarentá. Así es que en esta cancha, hermosa cancha por cierto, que estamos ya observando aquí desde la cabina con todos los compañeros. Está Eddie en la cámara, acompañándonos también, Blas Antonio también, acompañándonos desde cerca. En la parte baja, ahí en la fotografía también nuestro compañero Arnaldo, todito aquí. El director también, Paulino, que ya estamos instalados para este partido que arranca eminente, compañero Ariel. Sí, señor, ya los árbitros ya están listos ahí, en espera de los equipos que ya estamos viendo que ya están por ingresar. Así que bueno, en instante también repasamos la tabla de puntuaciones, cómo están ambos equipos. El conjunto de visitantes, en el caso del conjunto del Sportivo Biarentá, que está invicto todavía, no ha perdido ningún partido. Y es uno de los que están ahí arriba en la tabla de puntuaciones. El conjunto del Sportivo Uribucuá, tengo entendido que tiene 3 o 4 empates y una derrota. Entonces enseguida también repasamos la tabla de puntuaciones. Entonces, en este casi el penúltima, bueno, hay que decir, para cerrar la primera rueda, es el penúltimo partido y después ya otra vez la vuelta, ¿verdad? En esta serie, por sobre todo una serie que está siendo muy pero muy competitiva, Vicente. Sí señor, muchas gracias compañero Ariel. Mientras ya están ingresando los jugadores de la categoría juvenil, los jugadores locales del Sportivo Uribucuá, que ya está ocupando ya la localía, esta cancha que está siendo utilizado del Club Sportivo Uribucuá, en la cancha entonces del estadio el profesor Francisco Acuña Baldovinos, mientras también los árbitros, y ya está tomando también ahí alguna fotografía ya para arrancar este compromiso. Nosotros damos bienvenidos también a aquellas personas que ya están acompañándonos a través también de nuestro canal de YouTube, como siempre, para disfrutar de las mejores transmisiones, como siempre, de la Liga Deportiva de Uribucuá, y también a través de la app Radio TV Online. Así es que la gente, sean bienvenidos también, que nos están acompañando a partir de este momento. Señoras y señores, con estas imágenes nosotros, mientras están ingresando los chicos de la categoría sub-20 del conjunto local Sportivo Uribucuá, vamos a pasar ya con el compañero Ariel Acuña, el equipo titular que presenta hoy el Sportivo Uribucuá. Bueno, el arquero es William Villalba con la casaca 1, el 17 es Eric Romero, y después está el 19 Ronaldo Cabrera, el 4 Fabián González, el 5 Matías Ayala, el 20 José González, el 6 Freddy Gaona, el 10 Neider Miranda, después está el 8 Líder Cañete, el 9 Tobías Soto, el 11 Luis Aguilar. Ahí está el onceno titular que presenta hoy el DT Fernando Villar. Señoras y señores, mientras se ubica mejor también lo de la localía, que es el Sportivo Uribucuá, están ingresando también el equipo de la visita, el conjunto de la albirrojita, el Sportivo Biarentá. Nosotros vamos a pasar también el equipo titular que va a presentar hoy el técnico Víctor Candia y el ayudante técnico Isidro Santa Cruz. El arquero, el debutante, es con la casaca 12, Josué Estigarrigue. Después está el 2, Aníbal Marecos. El 17, David Emanuel Santa Cruz.
Después está el 4, Luis Mario Valdés. El 5, Freddy Manuel González. El 16, Alexis Fabián López. El 7, Richard Miguel Vallejos. El 14, otro debutante, David Méndez Arias. El 15 es Luis Javier Silva. El 20, Junior David Martínez. Y el 11, Jonás Martínez. Ahí está el onceno titular, entonces, del conjunto visitante. Muy bien, muchas gracias al compañero Ariel, que ya está repasando también el equipo titular de uno y dos equipos también, que hoy se enfrenta entonces Sportivo Urubucuá versus Sportivo Huirandá, que lleva ambos también los nombres del Sportivo, utilizando también, mientras están ingresando ya los árbitros que van a estar impartiendo justicia, así podemos conocer ya también con el compañero Ariel Acuña. Bueno, el árbitro principal va a ser Alberto Ortellado, después está el asistente 1, Pablo Estigaribia, y el asistente 2, Cristian Negrete. Muy bien, señoras y señores, sean bienvenidos, así como le dije una vez más, les saludamos a toda la gente que ya están prendido a través de nuestro canal de YouTube. Pulse Sport Más ya está listo y presto, como siempre, a las órdenes de la gente que siempre nos observa a través de nuestro canal de YouTube y también a través de nuestra app Radio TV Online. Estamos también para que ustedes puedan disfrutar todos los partidos de la Liga Deportiva de Uruguay. Hoy frente a frente, el Sportivo Uruguay, que recibe entonces al conjunto del Sportivo Huirandá, mientras ya van a estar saludándose los jugadores. Señoras y señores, eminente este comienzo de este partido de la categoría sub-20 aquí en el estadio el profesor Francisco Acuña Baldovino, Ariel. Sí, señor, ahí está. Bueno, ambos equipos, las últimas indicaciones de los árbitros, por sobre todo antes del saludo protocolar. Entonces, para dar inicio a este gran encuentro, como siempre está programado a las 14 horas. Sí, bueno, ahí está el capitán Freddy González, que ya saluda, ahí está, inicia el saludo protocolar. Y bueno, ya en instantes, el Deportivo Huirandá, que ya lo decíamos, hasta ahora no perdió ni uno de sus compromisos. Tiene 2-3 empates, después alguna que otra victoria ahí. Pero sí le está costando también ganar, por sobre todo del local del conjunto de Huirandá. Y el conjunto del Deportivo Uruguay también, con la misma situación, no viene ganando. De hecho, hasta ahora parece que no tiene ninguna victoria todavía, pero una seguidilla de empate, Vicente. Sí, señor, un partidazo que eso nos viene también la categoría sub-20 y posterior también la categoría de honor, que vamos a estar transmitiendo también en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube y también a través de nuestra app Radio TV Online. Así es que, señoras y señores, eminente este comienzo del partido. El árbitro que ya está cronometrando también, llamando a sus capitanes del conjunto. Por un lado, el Sport Urubucuá también, que vamos a mirar un poco la capitanía, que está utilizando el brazalete de capitán. Y por otro lado, el Sportivo Huirandá, el capitán, que sería el número 5, Freddy Manuel González. Y ahora sí, el número 6, que sería entonces Freddy Gaona, por el lado del Sportivo Uruguay, que va a ser el capitán del conjunto Albi Celeste, que estaba utilizando hoy la indumentaria del Sportivo Uruguay, Ariel. Sí, señor, ya tenemos algunos comentarios mientras ya da el inicio del partido, Vicente. Señoras y señores, tocó nada más. Sportivo Uruguay arranca este compromiso. El Sportivo Uruguay, que recibe hoy al Sportivo Huirandá. Tiene la pelota el capitán del conjunto del Sportivo Uruguay. Lanza para que corra por ahí el número 9. Atención, una marca de Santa Cruz, pero de vuelta le queda entonces al 9. El conjunto local avanza con el capitán del conjunto del Sportivo, que domina muy bien. Zafa de la marca saliendo el Sportivo Uruguay. Ahora sí recupera otra vez el conjunto de la localía. Primera pelota, primera ocasión para el Sportivo Uruguay. Sí, señor, así inició este compromiso con todo. Bueno, vamos a ver qué tal el desempeño del conjunto visitante, teniendo en cuenta que hay dos debutantes en el arco. Bueno, ojo con esta. Atención, llega Vallejo para el primero y cubre ahí la marca, buena marca del número 19. Estamos hablando de Ronaldo Cabrera, que hoy está jugando también con el Sportivo Uruguay. Conocido jugador que tenemos también en vista, Ariel. Ronaldo Cabrera. Sportivo Uruguay, sí, señor, Cabrera. Ahí está el otro buen
mediocampista que se desempeña central en el equipo deportivo Uruguay. Sí, señor, aquí ocasión para Vallejos, pero no se quiere complicar la defensa. Fabián González y saca hacia un costado, va a ser lateral, primer lateral que va a corresponder al conjunto de la visita. Muy bien, se va con todo ahora el conjunto rojo en búsqueda de abrir el marcador, Vicente. Sí, señor, saludo especial para Héctor González, que está viendo la transmisión ya acompañando de cerca también a Enzo Caballero y también a Lisa Saracho. Fuerza Buerená, dice. Fuerza chico, dice, está. Ya los primeros comentarios del partido. Bueno, aquí va a corresponder salida para el conjunto del Sportivo Uruguay, el conjunto de la categoría sub-20 aquí que recibe hoy al Sportivo Buerená. Ya los 2 minutos del inicio de este compromiso de la quinta fecha que se juega aquí en la cancha del club, en el estadio, el profesor Francisco Acuña Baldovino. Aquí tiene el número 16, avanza el conjunto de Uruguay, recupera Cabrera, un poquito más atrás, jugando en el medio, que ahora tiene la pelota Alexis López, vuelve a perder López, aquí la tiene el conjunto del Sportivo Uruguay, avanza por un costado González, aquí pelota, ocasión para el número 11 y tiene posición para correr, avanza Aguilar, va a venir el centro Aguilar, el cierre oportuno de Mareco, buena salida de Mareco, aquí otra vez se zafa la marca y Santa Cruz que revienta hacia un costado, va a ser saque lateral que va a corresponder al conjunto local. Bueno, no quiso saber nada de David, que reventó el balón, tenía otras opciones, pero bueno, no quiso complicarse el central del conjunto del Sportivo Garenta. Sí, señor, ya se hizo rápidamente, aquí tiene otra vez Aguilar ante la marca de Martínez, aquí saliendo con Vallejos para Mareco que sale aquí el número 8, el remate, atención, desviada por Santa Cruz, primer tiro de esquina que va a tener el conjunto del Sportivo Uruguay. Bueno, vamos directamente a la tabla de posiciones. El primero en la tabla de posiciones es el conjunto del Sportivo Puná con 11 puntos, el segundo con 9 el Sportivo Garentá y después está Atlético Sport Unido con 9 puntos y después está con 5 puntos el conjunto del Sport Cerro Verde y ahí en el quinto lugar se encuentra el Sportivo Uruguay con 4 puntos, también el conjunto del Sport San Nicolás con 4 y por último Sport Santa Isabel con 3 puntos. Pelota arriba de Aguilar, atención, salió mal también el arquero Josué, pero así sale la réplica con Méndez. Avanza el número 14, el debutante que hoy también viste la camiseta del Sportivo Brenda. Aquí saliendo Romero, ocasión de jugada también de toques, pero le sale la pelota, entonces va a ser lateral aquí jugando para el capitán del conjunto del Sportivo Brenda, Sali González. Muy buena salida de González, jugando para Méndez. Atención, Méndez que vuelve a perder la pelota y se va. Que va a ser ahora para González. González, otra vez, buena salida de González, el capitán del conjunto de la albirrojita, aquí saliendo con López. López, buena salida otra vez de López. Anticipo ahí del número 9 que recibe una infracción. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto de Locali. Bueno, está costando todavía el conjunto de Garentá, sobre todo de estar bien parado en el campo de juego. Se ve que, bueno, el técnico apostó por los chiquilines, que son rápidos en el caso de Méndez y Jonás en ese sector. Vamos a ver qué tal el aporte de ellos, por sobre todo en el ataque. Vemos que son rápidos, pero bueno, físicamente son chiquititos. Y lo que decíamos, vamos a ver qué tal aporta en el estilo de juego del conjunto de Garenta. Pelota arriba de Cabrera, el cabezazo oportuno. Gol. Del Sportivo Uruguay, buen centro de Cabrera, no sé si era Cabrera, pero fue ganando esa posición el número 11, Luis, o me parece que fue Tobías Soto, sí señor, Tobías Soto, el número 9, oportuno entonces, elevándose arriba, el cabezazo, nada pudo hacer el arquero Josué Estigarribia, que se le fue la pelota aquí en la cancha del club, o mejor dicho, en el estadio, el profesor Francisco Acuña Baldovino está ganando 1-0 el conjunto del Sportivo Uruguay. Sí, señor, y qué bien lo hizo. Primeramente, el buen centro y el buen cabezazo, potente realmente. Bueno, hay que decir, con la complicidad del arquero, que se le resbaló, le parecía fácil porque justo fue en el sector donde estaba él. Se estiró un poco, pero bueno,
se le resbaló y bueno, le pasó el balón. Así está debutando también el arquero. Eso de por sí, de a poco es para ir tomando confianza también Estigarribia en el arco del conjunto de Guarentá. Así que bueno, ahora vamos a ver qué tal responde el conjunto de Guarentá después de este inicio nomás. Ya está empezando a perder ya el conjunto albirrojo. Sí, señor. La pelota que se le escapaba al arquero Josué Estigarribia de ese tiro libre, entonces está ganando 1-0 el conjunto de local. Aquí se va escapando el número 9, empujón ahí de González, me parece que fue penal que no lo cobra el árbitro principal Alberto Ortellado, me parece que utilizaba el cuerpo, dice el árbitro principal. Bueno, no sé si fue un empujón también de González. Bueno, hay que decir, Soto ganó ya la posición y bueno, para mí también cobraría fácilmente penal, porque tuvo todos los condimentos para que cobre, porque fue detrás Freddy González, porque ya perdió la marca y no es que, bueno, le incomodó prácticamente de atrás. Para mí fue falta, pero bueno, el árbitro no decidió cobrar y consta que está no tan lejos de la jugada. Si bueno, se salva en el conjunto albirrojo, Vicente. Sí, señor. Y ojo que es rápido Tobías Soto. Sí, Él mismo había marcado el gol, entonces, para abrir el marcador. Y ahora, escapándose de la marca de González, que no llega a tiempo. Me parece que hay un empujón de González que dejó pasar el árbitro Ortellado. Y una oportunidad, entonces, que ya está avisando otra vez que quiere el segundo el conjunto del Deportivo Uruguay. Tobías Soto, que está siendo asistido ahora en este momento, Ariel. Bueno, se ve que tiene muy rápido porque le ganó a nuestro capitán, que normalmente no pierde esas pelotas, pero esta vez sí, y casi estuvo al borde, y además que era último hombre, capaz pudo también tomar otra decisión, hasta de una tarjeta de por medio, pero bueno, se salvó, como decíamos, en esta el conjunto de Guarentá. Y vamos a ver qué tal reacciona, porque hasta ahora le está costando mucho todavía el conjunto visitante. Sí, señor. Momento de pausa que tenemos aquí en la cancha del club, el estadio del profesor Francisco Acuña Valdovinos. Aquí recibe la pelota Paredes y le deja para Silva. Atención, cómo le pega Silva. Y oportuna la marca del capitán del conjunto de Chilena, prácticamente Paredes. Bueno, fácil era para el arquero William Villalba, que va a hacer salida que corresponde para el conjunto local. Sí, señor, ahí está. Bueno, Silva creo que también es uno de los debutantes, porque el domingo pasado tampoco jugó. 3 debutantes hoy. Bueno, ya hay que decir, punto de 40. Y bueno, hoy con la ausencia de Vázquez, que es un muy buen arquero, y de seguro se va a también sentir mucha falta, pero también para que vaya y ganando de a poco rodaje el nuevo arquero también debutante, que es Estigarribia del conjunto de 40. Bueno, la información que se maneja de Reinaldo Vázquez, el arquero del conjunto del Sportivo Guarentá, me parece que fue a probar en 3 de febrero. Bueno, ahí está. Y bueno, vamos a ver qué tal, pero lo que decíamos, realmente tiene condiciones el arquero Vázquez, que va a costar un poco al conjunto de Guarentá adaptarse también, o sea, al nuevo arquero, que le falta rodaje. Hoy prácticamente está debutando. Ojalá le vaya bien al chiquilín Estigarribia. Sí, señor. Y Estigarribia, José Estigarribia, que estaba ocupando la banca de suplente, ahora pasa a ser titular entonces del conjunto del albirrojita, por esa oportunidad que tiene entonces el arquero Reinaldo Vázquez. Aquí saliendo Marecos para el Deportivo Guarentá, recupera el capitán del conjunto del Sportivo Uruguay. Aquí corresponde que va a ser lateral para el Sportivo Uruguay. Prepara entonces la pelota Fabián González, el lateral izquierdo que tiene el conjunto local. Aquí el cabezazo oportuno de Vallejos, que va a ser otro lateral un poquito más cerca ahora, hacia allá, hacia la valla de Estigarribia. Aquí saliendo con la pelota Santa Cruz, que no se quiere complicar. Aquí pelota arriba, el cabezazo oportuno de Vallejos. Aquí otra vez Silva empujando ahí, ahora Paredes para que deje correr Vallejos. Otra vez Jonás llegando con ese puntín. Va a ser lateral que va a corresponder ahora para el conjunto del Sportivo Uruguay. Aquí falta, sí señor, en perjuicio del capitán Freddy Gaona. Va a ser tiro libre que corresponde
al conjunto del Sportivo Uruguay. Sí, señor. Bueno, Uruguay que juega con la tranquilidad de tener ya la marca a su favor. Pero bueno, Guarentá que lo busca, pero hasta ahora les cuesta todavía, sobre todo en el manejo del balón. Le está ajustando mucho tener esa conexión con los atacantes, porque hoy, bueno, son todos chiquilines también. Jonás, Silva y Mentes es la apuesta hoy del DT en el ataque, que hasta ahora no marcó todavía mucho la diferencia, pero bueno, vamos a ver qué tal de a poco. Vallejos también está en el ataque. Bueno, aquí la tiene Vallejos. Vallejos se va escapando de una marca, me parece que es posición prohibida, indica Estigarribia. Va a ser entonces salida que va a corresponder al conjunto local, Ariel, mientras hay muchas visiones que están ingresando también al estadio para que pueda observar este partidazo también. Primeramente la categoría sub-20 que está jugando ahora en esta primera etapa, que está ganando 1-0 el Sportivo Uruguay, y posterior a esto la categoría honor, por supuesto, un partidazo que se nos viene también más adelante. Así es que la gente que están observando nuestra transmisión a través de nuestro canal de YouTube, también app que tenemos Radio TV Online, gracias a toda la gente que está disfrutando este partido. Y la transmisión, por supuesto, Pulse Sport Más para todos ustedes. Aquí, pelota arriba, ocasión para Luis Mario, saca Luis Mario. Ahora sí, recibe otra vez López. Marecos ahora, otra vez le queda la pelota para López. Aquí de puntín, no se quiere complicar. El número 16 del conjunto del Sportivo Uruguay, Marcos Cartamán, entonces de puntín saca hacia un costado, entonces va a ser lateral que corresponde para el Deportivo Granada. Aquí Marecos, se le fue escapando otra vez a Mareco, atención, va a ser lateral que corresponde al Sportivo Uruguay. Mucha gente ya viendo la transmisión. Mucha suerte, muchachos, dice Aníbal Martínez. Enzo Caballero, ¿qué pasó de Reinaldo Vázquez? Ahí está, ya lo dijimos. Aníbal Martínez, ¿qué pasó nuestro arquero Reinaldo? Sí, es lo que ya estaba mencionando. Vicente Paniagua, que hoy ya, bueno, no cuenta con el jugador del conjunto de Guarentá. Sí, señor, la gente también que pregunta por Reinaldo Vázquez, el arquero. El arquerito que estaba defendiendo entonces el color del Sportivo Granada. Aquí Estigarribia, ocasión entonces, peligro de gol. Otra vez Soto llegando en esa posición. Y ahora sí, el arquero Estigarribia que se aviva, sale a atrapar esa pelota arriba. Vamos a ver el cabezazo que no llega nadie por ahí. Ahora sí, el número 4, González, pelota que se le va elevando arriba también otra vez ante la marca de Mareco. Se va escapando el número 11, atención, tiene que sacar el capitán y lo hizo González. Aquí otra vez otro cabezazo de Santa Cruz. Mareco que quiere salir de la buena manera entonces y no llega a conectar ese balón. Ahora sí, lateral que va a corresponder otra vez al conjunto de La Vista, que le está costando salir, Ariel. Les está costando mucho realmente hoy al conjunto de Guarentá. Y bueno, con baja importante. Golazo, Bueno, otro gol del Deportivo Uruguay. Aquí fallando Freddy González, que quiso sacar la pelota y no pudo. Entonces, otra vez que le queda a Soto el segundo tanto, entonces 2-0 que está ganando rápidamente el Deportivo Uruguay, Ariel. Y ya lo decíamos, le está gustando salir el conjunto de Guarentá y después la pérdida del balón. Qué jugada hizo Soto, ya lo estábamos mencionando, tiene una condición realmente impresionante, cómo zafó la marca y la definición sin oportunidad para el arquero, porque fue un golazo de por sí. Y con esto, doblete ya de Soto y está ganando ya Sportivo Uruguay por 2-0, Vicente. Sí, señor. Nosotros que justamente estábamos charlando con el compañero Ariel, ante la ausencia del arquerito, llega esta ocasión una vez más del conjunto local, entonces fallando también González en una que no puede sacar, y otra vez dominando Soto ahí en el área de Estigarribia. Nada pudo hacer, descolocado fue el arquerito Estigarribia. Está ganando 2-0 ya. El gol que lo hizo los dos tantos Tobía Soto, el número 9. Aquí pelota arriba otra vez, Ronaldo Cabrera que no llega. Aquí otra vez el número 7,
para el conjunto local. Ahora sí, saliendo pelota arriba, recibe la pelota ahora López. López para el conjunto deportivo Berendá. Aquí Méndez. Méndez bajando muy bien Paredes. Atención Paredes que se va escapando. Imposible de escaparse de Ronaldo Cabrera, porque pones toda la carrocería ahí para poder defender la defensa del Deportivo Uruguay. Aquí saliendo Luis Mario, habilitando para que se mete por ahí Paredes. Atención, otra vez una buena marca de Ronaldo Cabrera y va a ser lateral que corresponde al Deportivo Berendá, Ariel. Sí, señora, ahí está intentando de a poco el conjunto de Berendá, porque, bueno, ya tiene en contra el resultado en sí y tiene que reaccionar. Ya justo cuando lo estábamos mencionando, las faltas importantes del día de hoy. Recordemos el domingo pasado no logró ganar su partido, pero jugó un partidazo, dejó buena sensación el conjunto de Berendá, pero hoy con bajas importantes y también con 3 debutantes, entonces está mostrando en la cancha que le está costando un poco realmente al Albirrojita el día de hoy. Bueno, así señor, aquí queriendo salir también Marecos, que se le fue un poco desviada la pelota, entonces va a ser reposición, no sé si va a ser lateral o directamente va a ser salida para el arquero William Villalba en esta ocasión. Sí señor, va a ser lateral que corresponde al conjunto del Sportivo Uruguay. Algunas palabras también del DT Fernando Villar, que no se apure la localía justamente porque está ganando 2-0. Aquí pelota arriba, va atacando el conjunto del Deportivo Uruguay, mientras que Santa Cruz no se quiere complicar y revienta ahí hacia un costado. Va a ser lateral que corresponde al conjunto local, Ariel. Sí, señor. Estamos mencionando las faltas importantes. Por ejemplo, Leonel Morel, que es un titular, hoy no está en el equipo. No sé si por lesión o por alguna otra razón. Y ya lo del arquero mencionábamos ya. Y también algunos debutantes. Y le está costando demasiado hoy el partido del conjunto rojo realmente, Vicente. Sí, señor. Así como dijo el compañero Ariel Acuña, la ausencia también de un mediocampista. Sí. Y también de otro Ferreira que está ocupando la banca de suplente. Estamos hablando de Antonio Ferreira, que me parece que está siendo llamado ya. Sí, porque tiene cosas que ajustar en el ataque, capaz Isaías López también ingrese en el segundo tiempo, porque le falta más peso ofensivo hasta el momento. Poco de Silva y también de Jonás, que busca, y también de Mentes, que está haciendo poco. Bueno, el balón de por sí no está llegando realmente a esos delanteros. Bueno, aquí queriendo zafarse entre la marca también Jonás Paredes, no sé si fue infracción también de Cartamán, también el número 16 del conjunto local. Sí señor, recibe una infracción de Paredes, va a ser tiro libre que corresponde al conjunto del Sportivo Uruguay, que está ganando 2-0. Aquí otra vez con la pelota Fabián González, el número 4. Pelota arriba de González, atención, Santa Cruz sacando hacia un costado. Me parece que fue una exageración ya de Santa Cruz, tenía toda la posición para poder sacar tranquilamente. Sí. Y él decide entonces por este tiro de esquina que vuelve a ocupar el conjunto del Sportivo Uruguay, mejor dicho. Y ojo que es muy bueno también con la pelota parada, Ariel. Y realmente sí, ya hizo un gol. Y bueno, hay que ajustar la marca ahí. Bueno, pelota arriba otra vez, el cabezazo. No era muy fuerte ese cabezazo, el número 16. Aquí saliendo Silva, que no puede acomodarse. Silva, aquí otra vez Soto, recibe la pelota Soto ante la marca de Alexis, que le gusta también siempre jugar con esa forma. Convierte una falta, peligro de gol, tiro libre que corresponde al conjunto del Sportivo Uruguay. Es bastante rápido y lidoso Soto, y ya lo demostró realmente con sus 2 goles, que tiene una muy buena condición. El 9, el conjunto de Sportivo Uruguay, que en esta ganó bien otra vez la falta. Sí, se ve que tiene condiciones. Ahí está. Nos comenta el compañero Juan Carlos que había ya probado en el Club Libertad y realmente tiene condiciones el 9 del conjunto, y se viene este tiro libre. Bueno, atención, que se le fue el arquero. Gol. Gol del Sportivo Uruguay. Sí, señor, el número 16
Marcos Cartamán, entonces era de tiro libre, entonces, o mejor dicho, me parece que fue el número 6, Ariel, el capitán. Freddy Gaona, el capitán del conjunto del Sportivo Uruguay, entonces con ese tiro libre, el zapatazo entonces que se le fue escapando otra vez de Estigarribia aquí con el gol de Freddy Gaona. Sí, señor, está ganando 3-0 el conjunto del Sportivo Uruguay. Sí, señor, bueno, con complicidad del arquero, realmente primero tocó el suelo y después ya no supo reaccionar el arquero. Y 3-0 ya, 3-0, ya realiza el cambio, Méndez sale, ingresa ya Ferreira en el campo de juego, mediocampista, vamos a ver qué tal también esta. Y bueno, fue una apuesta también del técnico que hizo debutar a Méndez y también a Silva, también al arquero y bueno, es lo que hay. Entonces ahora el equipo sintió realmente eso y está perdiendo 3-0, bueno, abajo está el conjunto de Bugareta. Sí, señor, 3-0 ya. Nosotros vamos a mirar también el tiempo de juego que se juega en este primer tiempo, mejor dicho, aquí en la cancha del estadio del profe Francisco Acuña Baldovino, donde está ganando 3-0 el conjunto del Sportivo Uruguay. Aquí teniendo la pelota el número 10, jugando un poquito más atrás para el capitán Gaona, que hace rato marcaba ese golazo también de tiro libre, pelota arriba, atención para el arquero Estigarribia, esta vez sí lo pudo agarrar Estigarribia, que le cuesta mucho también avivarse con la pelota. Recordemos que está debutando hoy, porque siempre estaba en la banca de suplente, Ariel, con la ausencia del arquero Reinaldo Vázquez. Hoy entonces el arquero es Josué Estigarribia. Aquí saliendo Estigarribia al arquero, me parece que es posición prohibida, adelantado, ingresaba por ahí Vallejos, va a ser salida que corresponde al conjunto local, que está ganando tranquilamente 3-0, Ariel. Sí, señor, y lo está ganando bien realmente porque está haciendo más. Y recién vamos a los 23 minutos de esta primera etapa, Vicente. Bueno, 23 que se juega en este primer tiempo, entonces 3-0 que está ganando el conjunto local. Y el partido que se nos queda aún, Ariel. Bueno, el capitán Freddy Gaona del conjunto del Sportivo Uruguay, aquí saliendo entonces lateral que corresponde al conjunto de la visita. Aquí recibe López jugando para Marecos jugando ahora para Ferreira, profundiza Ferreira, que no llega a agarrar esa pelota. Bueno, aquí saliendo Santa Cruz era para Ferreira otra vez, se le fue la pelota, va a ser lateral, que lo apura el conjunto del Deportivo Bernal, que está herido, está perdiendo 3-0. Aquí el cabezazo oportuno, le queda la pelota para Ferreira, está dominando Ferreira, se va escapando Ferreira, jugada individual, atención, esa pelota que fue desviada y que le queda para el arquero William Villalba, que va a ser salida que corresponde al conjunto del Sportivo Uruguay. Bueno, no le está saliendo nada realmente el conjunto de Bugarendá. Está costando una enormidad. Primeramente, en el manejo del balón, pararse bien la cancha. Hasta ahora el equipo no está compacto. Algunos desajustes, para no decir mucho, y poco todavía en el ataque, poca participación. Ahí está, entonces hay que ajustar muchas cosas, cambiar el término al terminar esta primera etapa. De hecho, falta mucho todavía. Entonces, a la marcha, corregir ya algunas cosas el conjunto de Bugarenta. Bueno, aquí queriendo el pase Ferreira, que fue de puntín de Alexis López, también uno lo que es experimentado que tiene el conjunto de la categoría sub-20, que también extraña la jugada que tiene este jugador Alexis López en el medio campo, que ya está jugando ya 3 temporadas por ahí en la categoría juvenil. Me parece que tenía ya oportunidad para que pueda jugar ya en la categoría de honor, pero hasta ahora se mantiene, seguramente por la jugada que tiene siempre. Bueno, aquí teniendo la pelota Ferreira, que se le fue escapando otra vez, no puede dominar el conjunto del Deportivo Berená.
hasta ahora le está costando mucho cuando el árbitro dice que hay 1 minuto de hidratación, Ariel. Sí, señor, minuto de pausa. Así que bueno, está perdiendo 3-0 el conjunto de Guarendá. El equipo local está haciendo su trabajo el día de hoy. Aprovechamos para agradecerle a Casa Alex, que se encuentra en la entrada mismo de la ciudad de Uruguay, que es uno de los presentadores oficiales de Pulse Sport Más. También TV Cable, Multimedios, servicio de internet también. Así que le agradecemos a los auspiciantes. Bueno, ya lo mencionábamos. Le agradecemos también a Ropería Selma, sí señor, que se encuentra en el centro mismo, enfrente de la estación de servicio con Baza, y también a Restaurante Bori, sí señor, otro de los auspiciantes. Saludo a la familia ahí. ¿Qué más? Comercial Santa Elena, muchas gracias también por el auspicio. 3-0 está ganando bien realmente el conjunto local, que aprovechó su oportunidad. Hay que decir, el primero y el tercer gol con un poco de complicidad del arquero, se le escapó el balón del debutante de Estigarribia, y después también la floja marca también del conjunto de Guarendá, que nunca supo pararse bien en la cancha. Le costó hoy a los debutantes, por esa misma razón ya realizó el cambio el DT, abandonó Méndez la cancha, ingresó otra vez Ferreira, que es uno de los titulares indiscutibles del equipo. Hoy con la ausencia notable, primeramente del arquero y también del mediocampista Leonard Morel, que es uno de los que marcan la diferencia con su experiencia, con su buen manejo de balón. Y se ve que sintió bastante realmente la falta del conjunto de Guarendá, con bajas importantes, y eso refleja en el resultado mismo, Vicente. Sí, señor, de acuerdo con el compañero Ariel, porque le hace mucha falta Morel, por ejemplo, Leonard Morel, que es un buen mediocampista que tiene el conjunto de la categoría sub-20. Seguramente por esas razones también, que no puede todavía dominar ahí en el mediocampo cuando hay pelota en el área de Estigarribia otra vez. Ahora que lo pueda dominar, aquí saliendo con Martínez recupera la pelota el conjunto local, pero Martínez la vuelve a recuperar, ahora sí jugando para Paredes, que quiso profundizar para Ferreira. González, se le va escapando a González también la pelota, ahora jugando para Luis Mario, adelantándose un poquito con Paredes, se va escapando Paredes, bien, 1 y 2, se fue Paredes, ahora pierde ante la marca de Ronaldo Cabrera, que no puede zafarse. Aquí otra vez teniendo Soto la pelota, ojo que es hábil el número 10, el remate, me parece que ya fue falta en perjuicio de Santa Cruz, pero una vez llegando muy bien el conjunto local, Ariel, con el jugador Tobías Soto. Sí señor, que siempre apeligra ahí. Esta vez, ahí está David Santa Cruz, que cubrió el balón y le cometió la falta a Soto, pero estuvo cerca, otra vez cerca. Cada vez que llega al área peligra el conjunto local. Sí señor, ahora sí prepara el capitán del conjunto del Sportivo Guarendá, Freddy González, pelota arriba de González, pelota que le pica entonces para Vallejo, tiene posibilidad de correr, Vallejo se va escapando, Vallejo, atención, llega el descuento, Ronaldo Cabrera entonces arrojándose en el piso, zafando esa posición de Vallejos que se metía solito, y el cruce de Vallejos y Cabrera para la tranquilidad defensiva del conjunto del Deportivo Uruguay. Aquí tiene posibilidad de correr Luis Aguilar ante la marca de Marecos. Vamos a ver si se escapa de Marecos. Pelota arriba, atención. Otra vez el cabezazo va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto del Deportivo Uruguay. Sí, señor, bueno, hace bastante bien esa transición de defensa-ataque el conjunto del Deportivo Uruguay. Quedó 3 toques, ya llega rápidamente ahí. Y bueno, hasta ahora Santa Cruz, que está rechazando todas realmente. Y bueno, cosas que mejora el conjunto de Guarendá, que está perdiendo 3-0.
Bueno, pelota arriba, atención. Malísimo el centro entonces. Esta vez el número 11, Luis Aguilar, fallando ese tiro libre. Va a quedarse entonces para Estigarribia. Va a ser salida que corresponde al Sportivo Arendá, que está perdiendo 3-0. Aquí saliendo con Santa Cruz. Se le fue escapando, pero muy bien. Otra vez el cierre, el capitán del conjunto del Sportivo Uruguay. Estamos hablando de Freddy Gaona. Sacó mal, Bueno, mala tirada entonces va a ser ahora para Marcos. el conjunto local. Mala tirada, mejor dicho, que ejecutaba. Ejecutó mal ahí el saque lateral. El 2 del conjunto de Guarendá. Y bueno, con esto es la primera victoria del conjunto del Deportivo Uruguay, que tenía 4 embates. Está en 4 puntos. Con esto va a 7. Y bueno, se posiciona ahí también en la tabla de posiciones, faltando un partido para que culmine esta primera rueda, Vicente. Sí, señor. Le viene muy bien entonces jugando de local con este triunfo. Por lo menos sí lo consigue entonces, que está ganando por ahora 3-0. Aquí teniendo la pelota Vallejos, profundiza para que se mete por ahí López. Atención, vamos a ver, se va escapando López, le va a pegar. Malísimo. Otra vez el remate de Alexi López, que fue arriba, lejos del arquero. Entonces Villalba va a hacer salida que corresponde al conjunto local. Sí, señor, esta vez sí. Buena participación de López, que necesita más participar porque es uno de los más experimentados del equipo y tiene condiciones. Esta hizo bastante bien hasta el remate, que le pegó muy por debajo y fue muy por arriba, lejos del arco. Bueno, aquí saliendo Villalba, jugando ahora ¿para quién? Para el número 10, Neiber Miranda. Ahora sí, recupera el conjunto del Deportivo Urná, Luis Mario. Deja pasar Luis Mario esa pelota, entonces va a ser lateral. Lateral que corresponde al Sportivo Arendá. Vamos a ver. Bueno, hay una modificación, Ariel. Va a ingresar con la casaca número 20. Sí, señor. Seguramente Alcides es Torres. Alcides Torres. Sí, señor. Alcides Torres. ¿Quién más mantona? ¿El central? Miramos. Central sería... Bueno. 5. Matías Ayala abandonó la cancha. Entonces, Matías Ayala ingresa el 20. Alcides Torres entonces en la cancha. González, ahí está. Corregimos. González, bueno, el que ingresa. González, José González, entonces con la casaca número 20 y abandona la cancha. Lesionado, decía el número 5, Matías Ayala, para el conjunto del Sportivo Uruguay. Una ventana que está utilizando ya el cambio, el DT Fernando Villar. Aquí tiene un tiro libre a su favor el conjunto local. Pelota arriba, atención, el cabezazo de López una vez más quitando esa pelota. Pelota arriba, atención, que le queda para el arquero Estigarribia, dominando muy bien en esta ocasión, que va a ser salida. Pelota arriba de Estigarribia. Vamos a ver quién salta por ahí y lo consigue entonces Vallejos, y no va a alcanzar también la defensa del Sportivo Uruguay para poder zafarse del tiro de esquina, pero ahora sí va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto del Sportivo Urendá, que está buscando por lo menos descontar con esta pelota parada, mejor dicho. Vamos a ver, Vallejos, que le deja otra vez para Santa Cruz. Vamos a ver, David Santa Cruz se está preparando el tiro libre, autoriza el árbitro, pelota arriba, no muy alto, pero la defensa que responde en esta ocasión, y se viene la réplica con el número 8, sí señor, líder Cañete, jugando otra vez para Soto, toda la pelota buscando para Soto entonces, y lo consigue ahora dominar, se le va escapando otra vez a Luis Mario, pero buen cierre otra vez, que le producen por lo menos una falta. Otra vez va a ser tiro libre que corresponde, o me parece que va a ser tiro de esquina. Tiro de esquina, Bueno, tiro de esquina, sí, que va a ser entonces en esta ocasión para el conjunto local. Vamos a ver. Va a autorizar el árbitro, sí señor, Alberto Ortellado. Sonó el silbato
Autoriza el árbitro, pelota arriba, el cabezazo oportuno. Tiene que sacar por lo menos Santa Cruz, que lo consigue sacar. Ahora le queda otra vez la pelota para el lateral izquierdo del conjunto local. Aquí recibiendo el capitán Gaona y el cabezazo oportuno de Marecos. Aquí le queda para Cañete. Ahora sí, Cartamán también, que acompaña en esa jugada, se va escapando otra vez a un costado. Va a ser otro córner que va a corresponder al conjunto del Sportivo Uruguay. Sí, señor. Y bueno, Uruguay que quiere ya su cuarto gol para ir ya liquidando el partido. Está merodeando ahí el área y ganó este tiro de esquina una vez más. Ahora el conjunto local. Bueno, otra vez la pelota para Luis Aguilar, el número 11. Autoriza el árbitro Hortellado, pelota a media de Aguilar. Bueno, sacando Marecos, que se fue, que después se quedó lesionado. Marecos, bueno, pide asistencias también. Está sentido ahí en el piso Aníbal Marecos, Ariel. Sí, señorita. Sintió después de disputar el balón. Ahí está Marecos, que pide asistencia. Ella ingresa rápidamente la sanidad y se ve que realmente siente el dolor el jugador, el buen lateral del conjunto de Guarandá, que es Marecos, que está en el suelo. Y bueno, mucho por mejorar para el conjunto de Guarandá. Vamos a ver qué tal la segunda etapa, ¿verdad? Porque ya estamos llegando prácticamente a los 37 minutos del partido, Vicente Paniagua. Bueno, 37 al que se juega esta primera etapa, el compromiso del Sportivo Uruguay jugando de local aquí en el estadio del profesor Francisco Acuña Valdominos, que hoy recibe al Deportivo Uruguay, que está cayendo 3-0. 3-0 entonces a favor. Bueno, 3-0 que está ganando el conjunto del Sportivo Uruguay. 36 minutos que se juega en esta primera etapa, Ariel. Sí, recordemos que juegan 40-40, la categoría sub-20 40-40, entonces vamos a ver cuántos minutos también agrega el árbitro del partido. Bueno, aquí pelota arriba, bajando de cabeza Vallejo, se va corriendo y se le fue escapando otra vez a Vallejo. Imposible, no sé si ya están nerviosos también los jugadores. Todita la pelota que dejan escapar también, Ariel. Sí. Ahí no en le la están defensa saliendo, mismo. Sí. Estamos hablando de Santa Cruz también, que siempre saca a media la pelota, que no profundiza de repente para que puedan correr los delanteros. Y en este caso, por ejemplo, el Vallejo, que deja pasar también una buena oportunidad que tenía la pelota, a la posibilidad para poder un poco acercarse más al arco de Villalba. Aquí zafándose otra vez Soto ante la marca de González. Atención, González protegiendo también esa, poniendo la carrocería para que no pueda zafar esta vez Tobías Soto, y le queda la pelota entonces ahora para Josué Estibarribia, mientras hay dos dos bancas que están moviendo también el conjunto Deportivo Guarandá, Ariel. Está calentando Jayce López, que normalmente suele ser titular también, y Cristian Legal, que suele ser central. No sé por quién sería el cambio. Vamos a ver qué propone ahora el DT Isidro Santa Cruz. Bueno, señoras y señores, casi en el cierre de esta primera etapa está ganando 3-0 el conjunto del Deportivo Uruguay. Aquí lateral que corresponde al conjunto de la visita. Aquí Alexi López queriendo zafarse de la marca y lo consigue con Luis Mario. Pelota arriba, atención. Le queda la pelota fácil para el arquero William Villalba, que va a salir entonces. Señoras y señores, 3-0 que está ganando el conjunto del Deportivo Uruguay. Aquí bajando, no muy bien Paredes, que se le escapa otra vez la pelota. González. Bueno, González esta vez ganando esa posición, pero se le fue otra vez hacia un costado. Va a ser lateral que corresponde al conjunto del Deportivo Uruguay, que no se apura para nada, porque está ganando 3-0, Ariel. Sí, señor, así mismo juega con esa tranquilidad. Y bueno, Marecos, que va a ingresar otra vez en la cancha recién, el 2
del conjunto de Guarendá. Y lo decíamos, está calentando Isabel López. Creo que Jonás o Silva, uno de ellos, va a abandonar la cancha. Y habría que ver por qué ingresa Cristian Legal. O capaz estaba calentando por la duda si no podía más Mareco, que ingresó ya otra vez en la cancha, pero se lo ve que está a medias con el trotecito. Se nota que está renqueando ahí el jugador del conjunto de Guarendá. Sí, señor, aquí saliendo González, pelota arriba, buen centro de González, que no llega a conectar otra vez Vallejos. El capitán Gaona, que lo percibe también, se le fue escapando, esa pelota va a ser lateral. Lateral que corresponde al conjunto del Sportivo Guarendá. Otra vez mala tirada, dice el asistente 1, Pablo Estigarribia, dice que pisó la raya. Aníbal Marecos, ahora que va a quedarse para el Sportivo Uruguay. Sí, señor, mala tirada. Y bueno, que le permite ahora jugar entonces al Sportivo Uruguay. Pelota arriba, atención, la baja Ferreira y era con la mano, va a ser tiro libre que corresponde, y el árbitro, que me parece que está pidiendo la pelota para finalizar este compromiso. Sí, señor, Alberto Ortellado dice que es el final de esta primera etapa. Triunfo entonces parcial, 3-0 que está ganando el Sportivo Uruguay al Sportivo Guarendá. Sí, señor, lo gana y lo está ganando bien, porque hizo su trabajo, fue mejor en esta primera etapa, y Guarendá mucho por mejorar. Y vamos a ver cómo mueve también la banca del conjunto albirrojo. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya retornamos con todo para la segunda etapa. Viste con energía, vive con pasión. Fran Sport, indumentaria deportiva, moda deportiva para los protagonistas de hoy. Auspiciante oficial de Pulse Sport Más.
rápidos, pero bueno, físicamente son chiquititos y lo que deseamos, vamos a ver qué tal la puerta del estilo de juego del conjunto de Garenta. Pelota arriba de Cabrera, el cabezazo oportuno. Gol. Gol del Sportivo Grubucuá. Buen centro de Cabrera, no sé si era Cabrera, pero fue ganando esa posición el número 11, Luis. Al conjunto de la Visita, que le está costando salir, Ariel. Les está costando mucho realmente hoy al conjunto de Garenta. Y bueno, con baja importante, golazo, Bueno, otro gol del Sportivo Grubucuá. Aquí fallando Freddy González, que quiso sacar la pelota y no pudo. Entonces, otra vez que le queda a Soto el segundo tanto. Entonces, 2-0 que está ganando rápidamente el Sportivo Grubucuá, Ariel. Y ya lo demostró realmente con sus 2 goles, que tiene una muy buena condición. El 9, el conjunto de Sportivo Grubucuá, que en esta ganó bien otra vez la falta. Sí, se ve que tiene condiciones. Ahí está. Nos comenta el compañero Juan Carlos que había ya probado en el Club Libertad y realmente tiene condiciones el 9 del conjunto y se viene este tiro libre. Bueno, atención, que se le fue el arquero. Gol. Gol del Sportivo Grubucuá. Sí, señor, el número 16, Marcos Cartamán. Entonces, era de tiro libre, entonces, o mejor dicho, me parece que fue el número 6, Ariel, el capitán. Freddy Gaona, el capitán del conjunto del Sportivo Grubucuá. Entonces, con ese tiro libre, el zapatazo entonces que se le fue escapando otra vez de Estigarribia aquí con el gol.
Muy bien, ya retornamos para la segunda etapa. Sí, señor, con todo ya. Ambos equipos está ganando 3-0 el equipo local, el conjunto del Sportivo Uruguay al conjunto del Sport Arendá, Vicente. Señoras y señores, tocó nada más Vallejos en marcha este segundo tiempo, segundo tiempo de juego que le queda a este compromiso que está ganando 3-0 ya. El Sportivo Uruguay aquí me parece que fue lateral que va a corresponder al conjunto del Sportivo Uruguay que está ganando 3-0 con el gol del número 9 Tobías Soto, el doblete y el capitán del conjunto local. Estamos hablando de Freddy Gaona para sentenciar entonces el 3-0 que está ganando hasta este momento. Mientras está arrancando este segundo tiempo, va a ser lateral que no apura nada del conjunto local. Aquí el número 17, Eric Romero. Pelota arriba de Romero. Saca como puede entonces López, pero le queda otra vez a Cabrera. Pelota arriba, atención, el cabezazo. El arquero que tampoco llega en esta ocasión, va a ser salida que corresponde al conjunto del Sportivo Uruguay. Sí, señor, y ya con todo realmente, una vez más al inicio nomás de esta segunda etapa, el conjunto del Sportivo Uruguay, que ya lo decíamos, ya quiere liquidar el pleito, ya está ganando 3-0 y quiere más su gol el conjunto local. Pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno, y había ya cambios. Ahí ingresaba el número 10, Isaías López, para el conjunto del Sportivo Arendá. Una modificación que lo hizo también en el vestuario el DT Candia y Santa Cruz. Aquí, pelota arriba de Cabrera, atención. Vamos a ver si cierra el número 11 y lo consigue Soto. Ante la marca de Santa Cruz, otra vez. Pero me parece que ya se fue. Ya salió. Y va a ser tiro de esquina que corresponde al Sportivo Uruguay. Bueno, cada vez se apeligró, cada vez que llega al área, apeligra el conjunto del Sportivo Uruguay. No sé si es Soto lo que está tirado ahí en el suelo, pero sintió el golpe. Y el arquero que no salió en esa jugada. Y bueno, y después llegó el rechazo. Y será tiro de esquina para el conjunto de Sportivo Uruguay. Señoras y señores, está sentido Soto, que pide asistencia. Aparece la sanidad también para poder asistirle al jugador, el número 9 Tobías Soto, que marcó el doblete para que su equipo está ganando 3-0. El capitán también que hizo lo suyo de la pelota parada, Freddy Gaona, hasta este momento que está ganando 3-0 el conjunto local, que le viene muy bien. Va a sumar de a 3. Sí. Recordemos que está teniendo 4 unidades en la Serie A de la categoría sub-20. Pelota arriba, atención, el cierre oportuno de Santa Cruz de taco. Lleva esa pelota Paredes, Jonas Paredes, un empujocito de por medio del número 4 también. Estamos hablando de Fabián González con Paredes. Bueno, vamos a ver, va a recibir la tarjeta amarilla. Estamos hablando del número 16, Alexis López, por protestar, me parece que es Ariel. Sí, señor, así mismo. Ahí está. Primera tarjeta amarilla en el partido. Y es para el mediocampista del conjunto de Arendá, a Alexis López. Sí, señor. Primera amonestación, en este caso, la categoría sub-20 que se juega aquí en el estadio Profe Francisco Acuña Valdovinos. Aquí hay tiro libre que va a corresponder, que protestan también el jugador amarilla. Otro amarilla, ahora es para el capitán, me parece que no, es para David Santa Cruz. Santa Cruz, sí, bueno, señor. Para Santa Cruz. Sí. Bueno, David Santa Cruz, Emanuel Santa Cruz, que está ya también amolestado. El segundo que va del Sportivo Arendá, Ariel. Sí, señor, el segundo ahora, Entraron nerviosos los chicos. Y bueno, se viene este tiro de esquina y Soto, que ya ingresa otra vez en la cancha. Bueno, ingresando otra vez, retomando su posición entonces, Tobías Soto. Cabrera para la ejecución, autoriza el árbitro, pelota arriba, cerrado, golazo. ¡Qué golazo! ¡Gol!
del Deportivo Uruguay. Ronaldo Cabrera. Golazo de Ronaldo Cabrera, que lo festeja así. Onda Cristiano Ronaldo, elevándose ahí al aire. Entonces esa posición, pero qué golazo de Ronaldo Cabrera, que pasa a ganar ya 4-0 el conjunto local con ese tiro libre. Nada imposible, Estigarribia. El gol del Ronaldo Cabrera, 4-0 para el conjunto local, Ariel. Y qué golazo, lo decíamos, primeramente la falta ahí, estaban nerviosos los chicos del conjunto de Garendá y dejaron esa posibilidad al conjunto local. Y qué buen remate, realmente el arquero se tiró lo que pudo y un golazo de Cabrera. Y ojo con esta jugada. Sí, señor, y aquí otra vez Tobías Soto jugando para el número 10 Miranda. Aquí el cierre oportuno de Luis Mario. Va a ser lateral que va a corresponder otra vez al conjunto local. Qué buena pegada otra vez de Ronaldo Cabrera, Ariel. Sí, señor, un golazo realmente. 4-0 ya ganando el conjunto del Sportivo Gribucua. Y cada ataque que va a estar sufriendo también el conjunto del Albirrojita con este arquero Estigarribia, que no se está avivando con el equipo también. Sí, la falta de experiencia, un chico joven también que no había jugado un partido oficial en su vida y hoy, y más teniendo en cuenta que el arquero que tenía el conjunto de Guaranda, que es Vázquez, que era muy, pero muy seguro realmente, y hoy está sintiendo la falta y eso refleja en el marcador. Sí, señor, totalmente de acuerdo con el compañero Ariel. Aquí hay tiro libre que corresponde otra vez para el conjunto local, el número 17, Eric Romero. Romero autoriza el árbitro, pelota arriba, atención. Me parece que ya salía ese balón, entonces va a ser saque de portería que va a corresponder ahora hacia la valla del conjunto del Sportivo Guernariel. Sí, señorita. Bueno, hizo mal el tiro, el córner. Y Guarandé que ya realizó los cambios. López que ya está en la cancha. Al final fue solo López lo que ingresó. Cristian Legal estaba calentando, pero al final no ingresó. Y bueno, López para marcar un poco la diferencia también ahí en el ataque, cosa que hasta ahora no hizo mucho realmente el conjunto de Guaranda. Sí, señor, no puede atajarle ahí a Soto cuando recibe la pelota. Es totalmente peligroso, es el número 9 que le persigue ahí a Alexis López y ojo que ya está amolestado. Ahora otra vez recibe esa inflexión. Desde el número 9 también que se anima de esa posición. Recordemos exactamente también de esa posición que había llegado ya el cuarto del conjunto del Sportivo Uruguay. Ahora va por el quinto, Ariel. Autoriza el árbitro. Va Soto. Le pega Soto por la barrera y le queda otra vez ese rebote. Y ocasión de llegada también para el Sportivo Guaranda. Avanza con Vallejos, profundiza para que se mete por Ferreira. Buena pelota para Ferreira. Como la baja Ferreira. Ferreira la baja, pero protege muy bien también. Otra vez llegando en esa posición Romero. Aquí se le fue la pelota. Ferreira, pelota arriba. Otra vez le queda a Gaona. Aquí me parece que fue mano de Paredes. Deja correr también. Ley de ventaja. Queda el árbitro principal. Ahora se va escapando Jonás. Jonás dominando la pelota. Jonás se va escapando, pero le queda la pelota a Cabrera que revienta hacia un costado. Va a ser lateral que va a corresponder. Y hay otro amonestado en este caso, Ariel. Y bueno, ¿por qué? No sé por qué la amonestación. Por tener la canillera en la mano, pero se le cayó. Pero en la jugada. Bueno, creo que se le cayó la canillera en este caso. Y por eso lo que... Bueno, no. Me parece raro, pero bueno. La tercera no es para el conjunto de Guaranda. Sí, señor. 3 amonestados en este caso para el conjunto del Albirrojita, que ahora tiene una posibilidad por lo menos para descontar. Advertencia también para Santa Cruz, que le advierte el árbitro principal, Ortellado. Bueno, prepara la pelota Luis Mario, el número 4, el lateral que tiene el conjunto del Sportivo Guaranda. Prepara la pelota. Agazaparo del arquero también.
todo en el área del arquero, los saltotes, pelota arriba, buen centro, el cabezazo oportuno de Cabreras una vez más, rechazando esa pelota, otra vez centro, pelota arriba de Santa Cruz, como se eleva también el número 20 del conjunto, el Sportivo Irubucuá, mejor dicho, aquí zafando muy bien de Vallejos. Aguilar se va escapando ahí, pero convierte en una falta, sí señor, en perjuicio también del jugador de Irubucuá. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto local, que está haciendo más que del conjunto de la visitaria. Claro, sí, le está costando un montón hoy. No le está saliendo nada, ni uno al conjunto de Guarendá. Poco participativo, por ejemplo, Vallejos, que en todos los partidos venía haciendo figura. Y ojo, no está. No pasó lejos, no pasó. Cada vez que llega el conjunto de Uruguay al ataque, a peligro el gol, Vicente. Sí, señor, esta vez Neiber Miranda probaba también de la posición. Ese pelota que picaba también del suelo y después que se anima también. Ahora Aguilar se aproxima ante la marca de Santa Cruz, que deja pasar esa pelota. Va a ser salida de arco. Mientras vemos también en imágenes que la gente van ingresando también a ocupar las mejores posiciones. Luego de este partido se viene la categoría juvenil, de honor, mejor dicho. Después de esta categoría juvenil que se está jugando, se viene el plato fuerte, como se dice aquí, el Sportivo Irubucuá, que va a recibir también al Sportivo Arendá, categoría de honor, categoría primera. El relato del compañero Blas Antonio Jiménez, todo el equipo también que preparadísimo para transmitir en vivo y en directo el partidazo que se nos viene, la gente que va tomando las mejores ubicaciones también, ahí la gente que está observando a través de nuestro canal de YouTube también, de nuestra app Radio TV Online, muchas gracias por seguirnos siempre. Aquí, pelota arriba de Luis Mario, el cabezazo de Ferreira también, dejando pasar esa posición. Otra vez, la pelota que le queda a Aníbal Marecos, el peine para Vallejos, que nunca consigue bajar esa pelota que se le fue escapando otra vez de Vallejos. Aquí tiene la posibilidad de Aguilar para poder correr y lo logra conectar, pero se equivoca de pase entonces Aguilar y sale Marecos. Aquí teniendo otra vez la pelota Marecos saliendo, pero la vuelve a perder ante la marca de Vallejos. Aquí impone también las piernas incluidas de Vallejos, convierte en una falta, va a ser tiro libre que corresponde una y otra vez más para el Sportivo Irubucuá. Sí, muchas faltas, también un partido cortado. Guarendá que busca, pero no le salen las cosas, realmente poco participativo. Ya lo estaba mencionando a Vallejos, que no. Bueno, a Jonás, que pelea, al menos en eso, está haciendo mucho. Jonás que busca, pero no le están saliendo para nada realmente hoy el equipo del conjunto de Guarendá. Sí, señor. Ahora se equivoca Ferreira. Vamos a ver. Choque de cabeza, me parece que fue, o era posición prohibida. Vamos a ver qué indica el árbitro principal. Bueno, ahora sí pide para que ingrese la sanidad y va a venir también la advertencia para el DT Fernando Villar Ariel. Y bueno, es por cortar la jugada, ¿verdad? Porque estaba en el ataque justo el conjunto de Uruguay y vio que estaba tendido en el suelo. Fue un choque de cabeza realmente del jugador. No sé si... no, eso, todo es el otro. Está en el suelo y... Bueno, que está siendo atendido ahora el jugador del conjunto del Deportivo Uruguay, Vicente. Sí, señor. Pidiendo también ley de ventaja el DT Fernando Villar, que recibe también una amonestación verbal de parte de Alberto Ortellado. Señoras y señores, ahora sí vamos a ver qué indica el árbitro principal cuando está retirándose sentido por ahí Tobías Soto, el autor del segundo tanto entonces para el Sportivo Uruguay, que está ganando 4-0. El tercero lo hizo el capitán Freddy Gaona, el cuarto que lo hizo también Ronaldo Cabrera de tiro libre. Y con ese resultado que está ganando 4-0 el conjunto del Sportivo Uruguay. Aquí
queriendo zafar de la marca también Alexis López, que no lo consigue. Mientras están calentando también todo en la banca del Sportivo Guarendá. Sí. Están haciendo Capaz. los trabajos precompetitivos, Ariel. Capaz el técnico diga, se oportuno para que todos puedan debutar, porque prácticamente ya tiene el partido perdido y porque no está viendo una reacción del parte del equipo mismo, el conjunto de Guarendá. Bueno, aquí saltando González, que no llega también ante la marca de Soto. Otra vez se va escapando. Y buen cierre ahora de González. Aquí habilitando muy bien para que corra por ahí López. López, que es lento también. Y la pelota va profundamente y le termina entonces en las manos del arquero Villalba. Pelotazo arriba de Villalba. Aquí Luis Mario, que rechaza. Corre por esa. Ahora el número 8. Líder Cañete. Ante la marca de Luis Mario. Aquí Ferreira pisando ese balón. Ferreira. Uno de los lentos también que tiene en el medio campo. El Deportivo Guarendá. Que no le sale nada prácticamente. nada. No puede dominar ni una sola pelota hasta aquí en este momento. Capaz sintieron también, bueno, la rapidez en la cancha rápida, eso quiere decir. Le está costando, hoy le costó un montón realmente al equipo de Guarendá. Bueno, aquí lateral, que lo cobra ya también Romero. Aquí Soto, empujando ante la marca de Santa Cruz también. Bueno, va a ser saque de portería que corresponde al conjunto de la visita. ¿Marcamos el tiempo de juego, Ariel? Sí, señor. 16 minutos de esta segunda etapa. Está ganando 4-0 el conjunto del Sportivo Iribucuá al conjunto de Guarendá. 4-0 que está ganando el conjunto local, el Sportivo Iribucuá, la categoría sub-20, señoras y señores. Luego de este partido se viene la categoría de honor. Frente a frente hoy, el Sportivo Iribucuá, que recibe aquí en el estadio el profesor Francisco Acuña Valdovinos al Sportivo Guarendá, uno de los equipos favoritos también de la Liga Deportiva de Iribucuá, ante un equipo nuevo que está participando en la Liga Deportiva de Iribucuá. Prepara una modificación del DT del Deportivo Iribucuá, Fernando Villar. Vamos a ver quién ingresa, Ariel. Sí, señor. Se prepara para ingresar el 7. Es Guillermo Duarte, entonces el que ingresa, Francisco Duarte, y dejó el 16 Cardamán, ¿verdad? Sí. Sí, señor. 16. Marcos Cardamán. Sí, señor, que bueno, deja la cancha entonces el conjunto del Deportivo Iribucuá. Bueno, aquí la tiene Gaona. Pierde ante la marca de Paredes. Se va escapando Miranda también. Otra vez que le vuelve a perder. Saltando el chiquilín Paredes, que cayó mal encima de ese brazo que caía. Entonces, Jonás Paredes. Cometió la falta, ¿eh? Bueno. Cobró la falta. Algo que no hay que discutir a Jonás, que pelea todas. Pelea todas. Para mí que es el único que está intentando. Y después sus compañeros poco. Vallejos jugó, bueno, medio caigüeo y el equipo en sí mismo. Y Jonás fue el que más buscó. Con su estatura eso no le impidió que pueda pelear los balones. Hoy realmente flojísimo el equipo del conjunto de Guarendá. Aquí pelota arriba, atención. Luis Mario, que deja pasar esa pelota, que era un poquito pasado ya el centro de Ronaldo Cabrera, que está buscando también su segundo tanto. Señoras y señores, está ganando 4-0 el conjunto del Sportivo Iribucuá en la categoría sub-20 de la Liga Deportiva de Iribucuá, de hoy día domingo 4 de mayo del año 2025, que se está jugando ya la quinta fecha de la Liga Deportiva de Iribucuá, o la sexta serie. Sí, actualizamos, sexta me fecha. parecía que era la sexta fecha de la primera rueda de la Liga Deportiva de Iribucuá. Yo decía que era la quinta. Bueno, es la sexta fecha que se juega aquí en la cancha del estadio del profesor Francisco Valdovinos. Aquí sacando Cabrera para la tranquilidad defensiva del Sportivo Iribucuá, que está ganando 4-0.
va a ser lateral que corresponde. Algunas pelotas también que falta de por medio ya. Que sea viva el conjunto de la localía también. Dejando pasar algunos segundos. Esperando también que se termine. Que va a estar sumando de a 3. Jugando de local entonces el Sportivo Uruguay. Sí, señor, así mismo. Agradecemos también al profesor Francisco Acuña que auspicia esta transmisión. Bueno, aquí saliendo Vallejos, dejando para Ferreira. Aquí metiéndose Paredes se va escapando. Atención, no puede zafarse ante la marca de Romero. Aquí le queda otra vez para Vallejos. Ahora sí, zafando de la marca Vallejos. Deja para Martínez. No puede dominar Martínez. Se va escapando otra vez Vallejos. Y Ronaldo Cabrera en 2 tiempos corrigiendo esa jugada. Aquí saltando González ante la marca de Marecos también. Y Soto que se metía por ahí. Estaba en posición prohibida. Bueno, un empujón de Luis Mario, bueno, una dura entrada también de por medio. Sí, señor. Bueno, aquí va a ser salida que va a corresponder al conjunto de la visita. Sí, señorita Valdés, con algunos empujones con el 7 también, el conjunto de Uruguay. Y bueno, ganó la falta Valdés, que ahora sale tiene este tiro libre a su favor el conjunto de Guareta. Bueno, aquí tiene el tiro libre que ejecuta así Santa Cruz. Le queda la pelota a Vallejos. Vallejos la baja muy bien para López. Y otra vez Ronaldo Cabrera. De muy buen juego que tiene también el conjunto del Sportivo Uruguay. Ronaldo Cabrera que también estaba jugando con el Sportivo Granada el año pasado, Ariel. Y es uno de los conocidos jugadores que tiene también el conjunto del Sportivo de Tucumán. Tanto así también me parece que tengo entendido que es su hermano también que está jugando en la categoría de honor, o es su primo. ¿Su hermano o su primo? Su hermano. Su hermano. Que está en la categoría primera también. Robert Cabrera, ¿verdad? Sí, uno de los habilidosos jugadores también que ahora está jugando en el conjunto del Deportivo Uruguay. Bueno, aquí bajando la pelota el capitán González. Bueno, me parece que le empujaron a González. Va a hacer falta que va a corresponder también tiro libre al conjunto del Sportivo Granada, que todavía le está costando mucho para poder salir ahí desde el fondo entonces de su valla. Señoras y señores, va a haber cambios, 3 cambios, segunda ventana que va a utilizar entonces el conjunto del Sportivo Granada. Sí, cambios. Bueno, va a salir Marecos, ingresa Cristian Legal. Y con la casaca 13 va a ingresar Larry Cabrera. Y con el 3, otro debutante que es Pedro Fabián Bobadilla para el conjunto de Guarentá. Y sale Martínez, Luis Martínez y también Vallejos. Flojo partido y de Vallejos, se esperaba más de él realmente. Y bueno, ahí están los ingresantes para este partido. Bueno, también hay modificaciones. El 2, sí. Benito Armoa, que ya ingresa también en la cancha. Bueno, Armoa también, que ya ingresa. Aquí la baja muy bien Larry Cabrera, mejor dicho, el recién ingresado Larry. Bueno, aquí otra vez pierde ante la marca del número 4, Fabián González, que deja pasar esa pelota que va a ser lateral, que lo cumple ahora el capitán. Y dejó la cancha Soto, el goleador, el del doblete. Dejó la cancha, se lo veía golpeado, encendido. El buen jugador que tiene el conjunto del Deportivo Uruguay. Sí, señor. Según que decía el colega Juan Carlos, que también Soto estaba ya pasando con la práctica con el con Club Libertad, con Club la Libertad, Libertad, sí. o no sé si es la formativa del La formativa. Bueno, creo que es la formativa, que se fue también a probar su suerte Soto. Mientras hay tarjeta para el número 10, Ariel, estamos hablando de... El 10 es Neighbor Miranda, ahí está. Miranda. El primero creo que para el conjunto de Uruguay. Sí, señor, el primer amonestados en este caso el conjunto local. Aquí peinando la pelota, que me parece que se le va, sí, señor. Tiro a la esquina que va a ser a favor el conjunto de la visita, por lo menos quiere descontar con esta pelota parada. Está perdiendo 4-0 el conjunto del Deportivo Granada. Aquí jugando de local entonces el Deportivo Uruguay, que está derrotando 4-0 al Deportivo Granada.
Aquí prepara la pelota Jonás Paredes, el número 11, el chiquilín, pelota arriba, atención, deja pasar ahí Ferreira, un empujón también del número 10, me parece que fue Miranda también, que empujaba en esa ocasión, me parece que fue otra vez la pelota desviada de Miranda, pero así como están las cosas va a ser saque de portería que corresponde al conjunto de Griboucois. Pelota arriba, atención, Legal que no llega, también empujando de por medio ahí, elevándose arriba al número 7, Duarte. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto local. Sí, ahí está la falta de Cristian Legal, uno de los ingresantes también para esta segunda etapa. Y bueno, Guarenda que en los 25 minutos no pudo hacer nada, al menos ni para hacer el descuento. No tuvo ni una clara en el partido. Y eso refleja un poco en el resultado. Y como ustedes están viendo ahí mismo el partido en sí, que hoy es un partido para olvidar realmente el conjunto de Guarenda. Bueno, pelota arriba, atención, busca por ahí López también, ante la marca del número 20, el altote que tiene en la defensa también el conjunto de Griboucois. Aquí saltando solito González, sacando la pelota también, se fue rebotando por el árbitro. Va a ser la pelota cortita entonces que se va a jugar en esta ocasión, señoras y señores. Sí, sí. Los públicos, la afición deportiva también que viene ingresando de a poco. La hinchada del conjunto local del Sportivo Griboucois también así, la afición deportiva que tiene muchos públicos, el Sportivo Guarendá también, que está siendo puntero también en la categoría de honor, luego de esa protesta también de la semana que vino, perdiendo ante Buponá y después algunos errores también de esos jugadores que no fueron habilitados. Sí, sí. Pasa a ser punteros otra vez el conjunto del Sportivo Guarendá en la categoría honor, Ariel. Sí, señor, así mismo, Guarendá es el puntero. Luego de haber perdido el partido el domingo pasado, igual después ganó los puntos y con esto es el puntero momentáneamente ahora. Bueno, en la fecha en sí, vamos a ver qué tal el desempeño en el partido el día de hoy. Bueno, señoras y señores, lateral que corresponde el número 17. Aquí elevándose en el piso también el cabezazo oportuno del Legal. Me parece que hay un empujón, sí señor. Indica el asistente 1, Estigarribia. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto del Sportivo Guarendá. Gritando por ahí Santa Cruz a sus jugadores. Y me parece que tienen razón también para que puedan avivarse un poquito más. Sí, están muy quencues los chicos hoy, ¿eh? No, bueno, no les salieron las cosas bien realmente. Aquí saltando muy bien otra vez Cabrera. Me parece que fue mano del Alexis López. Bueno, hasta estas cosas le pasan así. También Alexis López que no puede pasar de esa posición. Recordemos que está jugando ya 3 temporadas en la categoría sub-20, que yo esperaba de él, por lo menos que ya tiene algunas oportunidades en la categoría primera, pero hasta ahora en día sigue jugando en esa posición, sí, y la misma jugada como siempre. Normalmente también lo que yo también estoy notando es que no se hace cargo del equipo como uno de los experientes, o sea que tiene experiencia, y teniendo en cuenta también sus compañeros, él no aporta mucho al equipo, está muy calladito. Yo creo que con una experiencia que él ya tiene que tomar ya el equipo también, hablar más a sus compañeros, animarles, pero hoy muy floja participación realmente de él. Después uno mira el equipo, bueno, el capitán que hace lo que puede también recordemos que recién debutó también el domingo pasado. Y después todos son chiquilines nuevos. David Santa Cruz, que uno de los más destacables ahí en la parte central, y Jonás, ¿verdad? Que pelea todas, tiene ese espíritu, igual con su estatura, tiene habilidad y trata de aportar, pero eso, se espera más eso de sus compañeros, Vicente. Bueno, breve comentario del compañero Ariel Acuña. Señoras y señores, así como están las cosas, los experimentados que tiene uno de los mejorcitos, el Deportivo Guarendá, que no funciona hasta este momento, y los que están debutando más, estamos hablando de
Jonás Paredes. Chiquilín muy habilidoso también que tiene el conjunto deportivo Brenda, que busca por lo menos encontrarse con la pelota aquí. Casi robando otra vez esa posición. Le queda la pelota para González. Solo está Santa Cruz para el despeje. Ahora sí, despejando como puede Santa Cruz. Que le queda la pelota a Silva. Corre por esa zona Silva. Que no va a llegar nunca, sí señor. Que no puede dominar, deja pasar. Pero le queda ese lateral a su favor para el Deportivo Brenda. Aquí Ferreira ante la marca otra vez del número 10. Estamos hablando de Miranda, que ya está siendo amonestados también. Bueno, Silva tratando de ganar algunos pasitos también, algunos metros. Pero bueno, un minuto de hidratación. Nosotros, ¿te parece si aprovechamos una ronda comercial también de repente para poder agradecer también a la gente que nos apoya? Sí, señora. Comercial Santa Elena, ahí está, de la familia Páez Martínez. Se encuentra en el centro mismo de Barentá, frente mismo de la radio. Bueno, y también el presentador oficial, le agradecemos a Fran Sport, sí señor, Fran Sport, con todas las indumentarias deportivas. Es el presentador oficial también de Pulse Sport Más, también ATV Cable Multimedios, también cuenta con servicio de internet. Después le agradecemos a Casa Alex, materiales de construcción de todo tipo. Se encuentra en el centro mismo de Garendí, de Grupo, mejor dicho. Y después está Ropería Selma, venta de ropas, ahí está, de todo tipo, que se encuentra frente mismo a Compasa Garendá. Después le agradecemos por último al restaurante Boribori, sí señor, restaurante Boribori, que auspicia también esta transmisión. Muchas gracias a la firma que nos hace posible también por el respaldo de siempre que nos tiene también para que nosotros seamos también Pulse Sport Más a través de nuestro canal de YouTube, que estamos transmitiendo también el partido en vivo, que es el Sportivo Uruguay con el Sportivo Vendá, Liga Deportiva de Uruguay, sexta fecha que se juega aquí en la cancha del club, en el estadio el profesor Francisco Acuña Valdovinos, categoría sub-20. Segundo tiempo, está ganando 4-0 el conjunto local, el Sportivo Uruguay. El gol, doblete del número 9, Tobías Soto, y después el capitán también de la pelota parada. Estamos hablando de Freddy Gaona, y posterior aún para el cuarto era de Ronaldo Cabrera. 4-0. Señoras y señores, aquí hay un tiro de esquina. Preparan la pelota Isaías López. Pelota arriba de López. Deja picar esa pelota Silva. Le queda a González. Gol. Gol del Sportivo Brenda. Freddy González. Gol del conjunto del albirrojita. Llega el descuento con esa pelota de Isaías López de tiro de esquina, y zafando de esa marca también Silva, metiendo esas piernas, y le queda la pelota de rebote al capitán del conjunto albirrojita. Estamos hablando del número 5, Freddy Manuel González. Descuenta aquí para que el conjunto del Sportivo Brenda sea ahora 4-1, Ariel. Bueno, por fin hizo el descuento, cosa que no hizo el partido, le costó bastante llegar al ataque. Esta vez sí, porque bajó también un poco la intensidad del conjunto del Deportivo Uruguay también, y después aprovechó ahora con el cambio. Ojo, ¿dónde está? Fuera de juego, ingresaba el 7 solito Vicente. Sí, señor, llega el descuento entonces del capitán Freddy González, queriendo saltar, pero le queda ese rebote para poder descontar, por lo menos para el Sportivo Brenda, que le queda poco tiempo ya, Ariel, de este compromiso. Seguramente 15 por lo menos que se tiene de este segundo tiempo que se está jugando aquí, jugando de local Sportivo Uruguay, que está ganando ahora 4-1. Llegó el descuento. Aquí está buscando López. López jugando para Ferreira. Se va escapando Ferreira. Atención. Se va escapando muy bien Ferreira. Atención. Deja para el segundo Bobadilla, que le pega a media, Ariel. Me parece que fue
para llegar más a descontar el Sportivo Brená, pero ¿qué hizo Bobadilla elevándose en el piso, pegando de la media? Aquí llegó otra vez con la segunda oportunidad el Sportivo Brená. Mira que si entraba ese gol iba a meterse otra vez en el partido. Hizo todo bien lo previo Ferreira, que pasó por 3 jugadores. Y bueno, la falta de experiencia también de Bobadilla, que porque estaba solo, estaba solito. Él se tiró en el balón y una mala definición, porque tenía toda la oportunidad del mundo realmente ahí para definir en el partido el jugador y poder llegar al segundo gol. Ahora el conjunto de Vigarenta. Bueno, mientras vemos que viene el ataque, el conjunto será tiro de esquina, sí. Bueno, aquí me parece que va a ser tiro de esquina que va a corresponder al Sportivo Irubucua. Señoras y señores, así casi llegando también en el tiempo cumplido en este partido que le queda poquito minuto. Está ganando 4-1, que llegaba también el descuento del jugador número 5, Freddy González. Aquí tiro de esquina que tiene a su favor el conjunto local. Aquí de pecho llevando esa posición Luis Mario, pero me parece que ya era falta en ataque apura en esta ocasión del capitán, que está haciendo lo correcto. Aquí pelota arriba, otra vez el cabezazo de Larry, bajando muy bien López, habilitando para Isaías, que le queda otra vez a Ferreira. Venía quitándole un paso Ferreira, pero no puede poner esa pelota para Isaías López. Aquí pidiendo otra vez a Alexis López. López profundiza, López, que le queda otra vez la pelota para Ferreira. Atención, se va escapando, me parece que ya fue falta en ataque. Sí, señor, va a ser salida que corresponde al conjunto Deportivo Irubucua. Bueno, empezó a animarse en el partido, pero bueno, ya para mí que es muy tarde ya. Empezó ya yéndose. El compromiso sí ya está por terminar. Y sí, cosas mejorar mucho para el conjunto de Guarendá, pero al menos intentó más en esta última parte del partido. Sí, señor, aquí saltando otra vez. Buen salto del capitán González. Aquí Jonas peleándose por ahí con el jugador Aguilar. Aquí metiendo la pelota para que se mete por ahí Aguilar. Otra vez Luis Mario. Luis Mario protegiendo esa posición. Bueno, va a ser salida que corresponde. Mientras, ¿te parece si marcamos el tiempo de juego? Sí, señor. Ya llegando ya a los 37 minutos de esta segunda etapa, faltando 3, y algo que puede agregar también el árbitro del compromiso. 3 minutos por lo menos que le queda a este compromiso de la categoría sub-20, sexta fecha que se juega aquí en el estadio el profesor Francisco Acuña Valdovinos. También vamos a ver cuánto adiciona para este partido, que le queda también 3 por lo menos. Aquí saltando oportunamente López, teniendo la pelota. Posición entonces de Bobadilla. Atención, sale el arquero. Le queda Ferreira. Se va escapando Ferreira. Me parece que ya salía esa pelota. Sí, señor. Casi se complica aquí el arquero William Villalba. Casi, pero la peleó bien ahí. Ferreira, que empezó a acelerar al término de este partido. Le costó mucho a todos realmente hoy el compromiso y por eso el resultado en sí. Y la primera victoria realmente ahora del conjunto del Deportivo Irubucua. Bueno, aquí escapándose. Bueno, Benítez entonces elevándose ahí en el piso. Puede. Bueno, Silva. Sacando Silva. Sacó mal otra vez Silva. Bueno, que no le gusta para nada a Silva porque le protestaba por ahí Isaías López, que le pedía una jugada corta, pero Silva revienta esa posición. Bueno, señoras y señores, vamos a ver cuánto adiciona el partido, que le queda poquitos minutos. Aquí, teniendo la posición, Isaías López, se va escapando Isaías. Buena posición de Isaías. Muy bien. Peligrosa que se metía por ahí López, pero una vez más Cabrera sacando como puede. Bueno, hay pelota, 2 pelotas de por medio, entonces tiene que sacar uno. Dice el árbitro principal, señoras y señores, aquí hay lateral Ferreira, que tiene que apurar un poquito más. Sí, señor. Ahora sí, jugando Ferreira.
Isaías López se va escapando. Isaías, señoras y señores, así como están las cosas, mira también el cronómetro, el árbitro principal, el señor Alberto Ortellado, aquí Silva, que quería jugar las 9 individuales, después tiene que cometer una falta, sí señor. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto del Deportivo Uruguay, que solamente está esperando para que termine este partido, Ariel. Sí, señor. Bueno, muy largo realmente ahora el centro. Y uno se pregunta de por qué apostó a debutar a 3 jugadores ahí el DT, por qué no jugó ya en la primera etapa Ferreira, por ejemplo, el caso de Isaías López también, que era uno de los titulares, los dos de por sí. Y bueno, le costó caro realmente ahora también el planteamiento al conjunto de Guarentá el día de hoy. Bueno, señoras y señores, aquí va a ser saque lateral, que ya lo hizo rápidamente. Atención, le queda a Cabrera, Larry Cabrera otra vez, atención para López, el remate oportuno y el arquero Villalba, una buena ocasión ahí que la bajaba Larry Cabrera, no luminario ese toquecito también que le quedaba a Alexis López. Buena respuesta aquí, el arquero del Deportivo Uruguay, William Villalba. Sí, señor. Bueno, Guarentá que ojo con este arquero que no sale ahí, está. Bien el arquero que esperó. Y bueno, empezó a apretar más realmente al término de este el partido en sí. Que ahora terminó Vicente con la primera victoria. También figura históricamente, ahora es la primera victoria de la categoría sub-20 de un nuevo club que es el Deportivo Uruguay. Y nada más y nada menos que le ganó el conjunto del Deportivo Guarentá. Con esto llega a los 3 puntos el conjunto del Deportivo Uruguay, Vicente. Sí, señores. El árbitro principal, mejor dicho, Alberto Ortellado dice que ese final, señoras y señores, lo ganó el conjunto del Deportivo Uruguay jugando de local ante Colombia. Participación también del Deportivo Guarentá en la categoría sub-20, señoras y señores. Ganó 4-1 el conjunto local y es triunfo por primera vez jugando aquí de local, porque recordemos los otros partidos toditos fueron empatados. Sí, sí. No, bueno, la primera victoria en sí del campeonato y la historia también de esta institución que recién este año está participando en la Liga Deportiva de Uruguay. Y bueno, culminó así este compromiso, lo ganó bien el conjunto local. Y bueno, Guarentá mucho por mejorar, ver ahora cómo estructurar otra vez el equipo en sí, porque tuvo bajas importantes el caso del arquero. Y vamos a ver qué tal se desempeña en el próximo compromiso para terminar bien esta primera rueda del campeonato. Bueno, ya nos preparamos para la categoría primera, Vicente. Ahí está Blas Antonio ya preparando ya la planilla. El equipo de primero, el conjunto de Cerro Verde. No sé por qué me salió Cerro Verde. El conjunto del Deportivo Uruguay, mejor dicho, que ya va a hacer el calentamiento previo ahí en la cancha mismo. Vemos también el conjunto visitante que está hacia el sector de la calle, que se están preparando también, Vicente. Sí, señor. Nosotros vamos a cerrar esta transmisión ya para después volver ya en la categoría honor. Recordemos, triunfo local entonces del Deportivo Uruguay 4-1. El segundo, o el doblete en este caso, que abría entonces el marcador, Tobías Soto, después ampliaba el capitán Freddy Gaona, y posterior aún de pelota parada Ronaldo Cabrera ampliaba entonces la ventaja, y después en el segundo tiempo descontaba el capitán del conjunto albirrojo, estamos hablando del número 5 Freddy González. El resultado entonces final, que es 4-1. Señoras y señores, nosotros en nombre de todos los equipos Pulse Sport Más despedimos también este partido, cerrando esta transmisión, y ya enseguida nomás retornamos en la categoría de honor, hoy que se juega aquí en el estadio. El profesor Francisco Acuña Baldovino, el Deportivo Uruguay recibe al Sportivo Guarentá. Cerramos y ya volvemos.